Buenas noches. Hoy en los Encuentros Humanidad y Filosofía estamos con Juan Mairena, a propósito de su libro, de su obra de teatro, los tres entremeses, Arrabal versus Cervantes. Eh, Juan Mairena, bueno, también está con nosotros, hay que decirlo, Pepe Moreno, otro gran dramaturgo, de Granada, y que también ha publicado otro librito con Arrabal, en edición bilingüe, pero eso será en otra ocasión, ¿eh? Dentro de poco, cuando lo tengamos, haremos otro encuentro sobre el de Pepe Moreno. Bien, Juan Mairena, Arrabal versus Cervantes. Voy a decir una pequeña, aunque la introducción y la presentación la va a hacer Pepe Moreno, yo voy a decir, pues, lo que viene aquí sobre nuestro invitado de hoy. Dramaturgo y director de escena nacido en Huelva, ¿no? Juan? Sí, ¿Me sí, 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 escucha? Bien, correcto, correcto. para no estar hablando yo solo. Bien, es periodista, licenciado en Ciencia de la Información y Ciencias Políticas, ¿no? Y Sí, realizó estudios ya de doctorado en literatura. sí. Y se formó en dirección escénica con profesionales tan destacados como Emma Cohen, Marcelo Díaz, Rafael Spregelburg, Spregelburg y Baidi Muabar, Muabat. ¿no? Muabar, si quieres contarnos algo también sobre estos maestros tuyos. Entre sus principales obras destacan Cerda y Loba, ¿eh? Y reciente también el Arrabal versus Cervantes. Cerda fue premio de la Unión de Actores a la mejor actriz secundaria y cuatro candidaturas de los premios Max, ¿no? Fue Sí, candidata en premios Max. sí. Y está editada no en la edición de Raúl Herrero, del nombre de El Innombrable, sino en otra edición que es Antígona, del año Sí, 2015, hace 10 años. Loba, que fue premio Godot y premio Met a la mejor obra Revelación, sí, así es. y publicada en España en ediciones Antígona, este Ujú. año 2023, hace poco también. Y en Estados Unidos también se ha hecho, no sé si presentación o lectura o representación o es Se ha el libro se solo. ha publicado, sí, se ha Se ha publicado. publicado en este año Ujú. pasado, 2024. Este año 2024, aunque tiene su elaboración antes, como nos puede comentar ahora Juan, ¿no? Está la partida de ajedrez, de tablas y tablero, como dice Pepe, en la introducción entre Arrabal y Cervantes, ¿no? Que se Sí. ha publicado este año 2024, en ediciones de Raúl Herrero, de Libros del teatro, Innombrable. libros del innombrable. ¿Eh? Y en el 2023 tiene nuestro invitado Juan Mairena, un nombre muy filosófico y poético, ¿no? Mairena, por los de Don Antonio Machado. Gran Machado. El 2023 obtiene el premio José Moreno Arenas, que está aquí presente. Pepe Moreno, Me suena. Bernarda Z. Bernarda y se publica el libro. Bien. El resto de su obra se encuentra publicada en la colección Texto de Teatro Español en el Centro de Investigación y Recursos de Artes de Escénicas de Andalucía. ¿Eh? Y en ediciones Invasoras. invasoras, porque no me he traído las gafas y hay poca luz. Ya está, la edad no perdona. Ahí también eres poeta y tiene un poemario publicado, Mapa de vuelos en tiempo real del año 22, ¿no? Muy bien. Así es. A nosotros que nos gusta el flamenco y el cante fondo, siempre recordamos los fandangos, ¿no? Y de Huelva, ¿no? Y Paco Tronc, pues son tierras de grandes poetas y poetas por todos lados, lo de Cádiz, Huelva, todo Sevilla. ¿No? Juan Ramón Bien. Jiménez. Y Juan Ramón, para empezar por Juan Ramón Jiménez, por supuesto, don Juan Ramón. Eh, bien. No quiero decir nada. Aquí tengo a Pepe Moreno, que nos puede ilustrar sobre el dramaturgo y su obra, precisamente hablando de tablas del escenario, no del teatro, y del tablero de ajedrez, que es el primer entremés denominada La Partida, que creo que es del año 2017.
Es realmente el núcleo donde se inicia Sí, todo el librito, el texto que no se ha representado, pero que sí en Almagro, ¿no? hubo Se una hizo lectura una dramatizada, sí. lectura dramatizada. Pues bien, Pepe, todo tuyo. Puedes Bueno, recordar pues lo que no hace mucho, Pe- ¿eh? No hace mucho Pepe no que se no. acuerda ya. sí, bueno, bueno. Una de las cosas que siempre he tenido es buena memoria, ¿no? Eh, Pero vamos a ver porque últimamente estoy metido, no, no, lo tengo aquí. O Sí, sea, sí, no, yo lo pongo para que se vea, para luego, para los que estén nada, viéndolo, nada. lo compren y lo lean. Ahora que se han ido los apuntadores del teatro, me parece que habría que volver a poner otra vez la Oye, pues concha y el no apuntador estaría, no del... estaría nada mal, no estaría nada No mal. estaría Es nada decir, mal, ¿no? claro. Bueno, un poco al hilo de lo que ha estado comentando Antonio, Mm, Juan y yo no nos conocíamos, bueno, hasta hace poco, ¿no? mm, Y ha sido gracias al certamen de teatro que el Ayuntamiento de Albolote viene convocando desde hace ya 16 años, bueno, precisamente porque ganó Juan, pues eso nos permitió empezar a tener contacto, ¿no? Es decir, mm, sí es cierto que en este mundo, aunque solo sea por nombres, nos conocemos todos, todos sabemos más o menos los pasos que cada uno va dirigiendo, pero sí es cierto que por encontrarnos en fin, a cierta distancia, no es que hoy Madrid y Granada, bueno, hoy siempre es la misma distancia, la acortan los medios de comunicación, ¿no? Juan De está en transporte Huelva, colectivo. Juan está en Huelva, ¿no? Y tú No, estás en Juan Granada. está en Madrid, ¿no? Ah, en Madrid. Ah. Está en Madrid. Soy de Huelva, pero vivo actualmente en Madrid. Bueno, de hecho, hace más de 30 años. Sí, fíjate. Bueno, Antonio, por lo que veo somos los tres del sur, ¿no? Sí, sí, Aunque somos del sur, somos del sur. eso es. Y bueno, pues Juan vino al Bolote a recoger el premio. Y bueno, pues a partir de ahí pues hemos mantenido una relación más o menos estrecha. Nos hemos visto un par de veces en Madrid, una con ocasión del libro este de Entremeses e Impromptu y ahora esta segunda con la última con la presentación de su libro. Y la verdad es que, bueno, seguimos manteniendo la relación. Además, estuve yo viendo su obra de teatro sobre... Tú Bette ves, Davis. aquí sí falla un poco la memoria, ¿no? Bette Davis. ¿Perdona? Ah, Sobre Bette Davis, la actriz Bette Sí, Davis. Bette Davis, efectivamente. Y bueno, una magnífica obra. Tú antes has mencionado Cerda, pero esta Cerda. tiene un nivel fantástico también. Vamos, salimos muy satisfechos, ¿no? De la Es representación. otra obra de teatro de Juan, ¿no? Sí, sí, De sí, Juan, pero no, no sí, viene La aquí última, sentado. sí, Ah, la última. la última que he estrenado. Sí. Y hace poco habéis sí. coincidido también con Arrabal, ¿no? En Madrid o no. Bueno, Juntos no. habla, Juan, No, habla. iba a decir que en realidad los tres no hemos estado No, juntos. Ah, juntos no. No, yo he Bueno, coincidido con Arrabal por primera vez, además, en enero, este pasado mes de enero, eso a es. raíz del premio Zenda, Del premio CEL. y entonces estuve allí en la ceremonia y fue cuando realmente le he conocido. No, antes no le conocía Yo personalmente. lo veo fuerte a Raval. Yo creo que el año que viene le dan el Cervantes de literatura. Ojalá. Nuestra asociación ya le ha dado el Cervantes de filosofía, porque Sí, tenemos un premio de 2017, Cervantes de filosofía, porque Ortega y Gasset dijo que Cervantes tenía una filosofía implícita que merecedora de ser elogiada y seguida. Y es verdad, y es verdad. sí, sí. Podemos hablar sobre eso y la visión que tiene Arrabal de Cervantes, ¿eh? Tan peculiar. Bueno, no voy a cortarte, Pepe, más porque ibas a no, no, empezar. no, es bueno que Sí, vayamos dialogando, No, 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 que yo no, sí. no quería. sean, no sean tres monólogos, no largos, Exacto, sino exacto. Y que, más esto Como, claro, de sí. grabaciones no queda bien. Bueno, en fin, Mejor, mejor diálogo, sí, pero di que, Juan y luego sigue Pepe. Venga. sí, bueno, yo quería decir en relación a cómo nos conocimos
José Moreno. Bueno, nosotros ya nos habíamos conocido unos 2 años antes o así en un encuentro de dramaturgos en Cádiz, pero bueno, solo nos dio tiempo casi a saludarnos y prácticamente nada. Lo que sí es que me parece una anécdota muy interesante es que, bueno, cuando yo voy a recoger el premio José Moreno Arenas, Sí. yo le cuento a Pepe lo de este libro que tenía previsto publicar con Libros del Innombrable y dio la casualidad de que él, pues ya también me lo cuenta, ¿no? Que tenía previsto también publicar el libro que tiene en Sí, común con Fernando Arrabal, ¿no? sí, Que sí. hay una coincidencia, un azar extraño que tiene que ver con la confusión, con el mar, Con el toju boju que dice con Arba. todo. Y, y bueno, yo creo mucho en estas cosas, ¿no? En que las cosas no pasan por casualidad y ahí está, ¿no? Y de hecho, tampoco sabíamos cuándo iban a salir exactamente los libros y ha salido casi juntos, ¿no? El libro de José Moreno y Arrabal y el mío. Salió en octubre, creo que el libro de ellos y el mío en noviembre. Y casi la promoción la estamos haciendo juntos. Sí, sí, Yo, Pepe. de hecho, siempre que hablo de mi libro, o casi siempre, y que las oportunidades son muchas, casi siempre acabo uniendo el otro, tu libro, Juan, acabo siempre hablando también del tuyo. De todas formas, lo comenté en el prólogo y también lo comenté el día de la presentación en Madrid, que es que además de esa no casualidad a la que te estás refiriendo, sí es cierto que yo he visto otras cosas que me parece que están haciendo que todo vaya, que fluya en el mismo sentido, ¿no? Por un lado, eh, por un lado está el que los dos hemos cogido en esta última obra, tú en esta sobre Cervantes y Arrabal y yo en Federico en carne viva, que hemos trabajado sobre personajes, digamos, históricos. El- no quiero decir ni vivos ni muertos, históricos. Hablo de García Lorca, hablo de Fernando Arrabal, hablo de Cervantes, Bueno, pero además algo los inmortales, Pepe, nunca mueren, como el nombre clásico, indica, vamos a decir no mueren clásico nunca. y ya está. Quiero decir que hay algo más que la invención de un personaje, porque aunque se trata de creaciones, y que desde luego los autores nos podemos tomar cualquier licencia, o sea, no estamos hablando de biografía, es decir, las biografías se ajustan o tratan de ajustarse perfectamente a la vida del personaje en cuestión. Los que no somos biógrafos, que somos dramaturgos, hombre, tenemos dos opciones a la hora de hacer una obra de teatro de este tipo, que es ajustarnos a la biografía de ese personaje o ajustándonos a esa biografía, ser un poco libres, creadores a la hora de ponerlo sobre las tablas. Son las dos cosas. Y hay una cosa que yo he insistido mucho cuando he estado trabajando Federico en carne viva, que me ha llevado 3 años, 3 años. Hombre, evidentemente no han sido 3 años de escritura, pero entiendo que el tiempo de documentación, de estudio, de investigación, etcétera, etcétera, forma parte de lo que es el tiempo creativo, ¿no? De creación. Y eso lo he advertido también en Juan. Corrígeme si me equivoco, porque yo procuro huir de los intermediarios, cuidado, de los biógrafos. Eh, Esto hay que saber entenderlo un poco, voy a intentar explicarlo. Y yo he querido ver en tu obra, Juan, he querido ver exactamente igual que me ha pasado a mí. Es decir, para plasmar ese personaje en el contexto en el que lo hemos puesto, más que en los biógrafos, nos hemos basado en su obra. Es decir, no hay mejor manera de conocer a un personaje que leer su obra, su correspondencia, si la hubiere, hombre, y aquellos otros documentos como pueden ser
bueno, las interviews que le han hecho y tal y cual, porque a partir de ahí tú le preguntas directamente al personaje que el personaje te contesta. Es decir, mm, los biógrafos, la gran mayoría de las veces, o sea, hay biógrafos y biógrafos. Y yo es que tendré muy mala suerte, pero cuando me he metido a estudiar a un biógrafo de Federico García Lorca, salvo raras excepciones, cada cual arrima el ascua a su sardina. Explico. En vez de biografiar a un personaje, a un histórico, a un clásico, pero como estamos hablando, lo que hacen es inventar un personaje, acomodarlo a lo que ellos realmente quieren hacer de ese personaje. Y nos encontramos con que al arrimar el asco a su sardina, bueno, pues hay cuestiones ideológicas que no quedan muy claras, estéticas, etcétera. O sea, de un montón, aquí podríamos decir infinidad de causas. Y entonces acabas inventando tú también, si te pones a la estela de estos biógrafos, acabas dándole pábulo al personaje que ellos quieren que tú des a la sociedad, ¿no? Entonces, no hay mejor manera de ser fiel a un personaje histórico, clásico, fíjate, estamos hablando de clásico, pues clásico, que estudiarlo directamente a él para poder darle la mano, como digo yo, y bajar a los infiernos con él y preguntarle. Y este paralelismo es el que a mí me ha parecido, que yo lo he dicho en el prólogo y lo dije también cuando hicimos la presentación del libro, es lo que yo he visto en Juan con este Arrabal versus Cervantes. A mí eso me ha llamado muchísimo la atención y lo he dicho. Y me parece que es algo, Juan, que en cierta medida ahí nos une, de lo cual estoy muy, muy satisfecho. De hecho, estoy ahora, que tú lo sabes, que lo hemos estado hablando, con una segunda parte de esta obra que me está llevando prácticamente el mismo tiempo que me ha llevado la otra, porque estoy poniendo al lado de Federico García Lorca a Luis Rosales. Pero Oh, quiero un gran poner a poeta, Luis Rosales, no a un olvidado, personaje que yo un digo gran que es Luis poeta Rosales. Claro, y claro. falsamente, opiniones muy falsas que circulan por ahí sobre él todavía, Bueno, me voy a lamentablemente. llevar de bofetada Ah, y más en Granada que no os podéis ni imaginar. Pero mira, claro. Antonio, Juan, ya sabéis que me va la marcha. O sea que No, yo haces voy bien, a la decir verdad. lo que realmente... En el arte como en la filosofía y en la ciencia, la verdad por claro, delante. claro, claro. Yo Bueno, quería yo doy paso, seguimos hablando. Bueno, sí, claro. Sí, bueno, yo Dime. quería añadir en relación a esto que es lo que yo llamo encontrar la voz, ¿no? Mm, Que después de leer toda la obra, de leer toda la vida y tal, nosotros no partimos de una biografía, sino de una voz, ¿no? Cuando encuentras esa voz que empieza a sonar en tu cabeza, que como la voz bueno, en el caso de Pepe de Lorca, ¿no? Que yo cuando he leído su texto, yo estaba oyendo la voz de Lorca, ¿no? No estaba oyendo cualquier voz. Me parecía que estaba oyendo a Lorca, ¿no? Entonces, lo importante es encontrar esa voz que no tiene que ser exacta a la realidad, pero sí fiel, encontrar una voz a la que serle fiel. Entonces, vas a tener esa voz ya en todo el texto, ¿no? mm. Y vamos, no sé si eso es un poco a lo que te Pero referías. también respeta en tu obra de teatro, respetas la biografía de los autores, Cervantes, su relación con Sí, Lope de Vega, todo, todo. todo su... Trata de ser fiel, incluso con Arrabal, la importancia de la confusión, del todo jugoso en su patafísica, en toda su evolución, el sentido del humor que hay continuamente en la partida, en la contrapartida. Perdona, Antonio, es que Sí, eso es fundamental, es a lo que me claro. refería. Es decir, Mm, dar esquinazo a los biógrafos eso. no es en su totalidad, es decir, no es Mm, un desprecio al biógrafo. Yo respeto profundamente el trabajo de investigación de los biógrafos. ¿Cómo voy mm, a decir justo lo contrario? No puede claro. ser. Es decir, hay una Mm, base biográfica común, generalizada,
que es la que nos llega a todos. Pero sí es cierto, como decía un eh, un campesino de Valderrubio, de la antigua Asquerosa, que además también he comentado esto, un tal Alfonso, que ya murió el hombre, pero que fue coetáneo de Federico García Lorca, y que a mí me comentó un día, dice, mire usted, si es que el problema es que Federico ha tenido muchos barniceros, y barnicero es una palabra que no existe, no está Sí, sí. recogida, no está recogida, pero a mí me parece una palabra, un vocablo precioso, que además encierra Sí, perfectamente, o sí. sea, no hay ni que explicar siquiera lo que quiere decir. Y está muy claro. Y este hombre fue el que me puso a mí en el camino del encuentro con Federico García Lorca. Como decía la canción, hartos ya de estás harto de escuchar siempre las mismas cosas, hablo de Granada, ¿no? Con las que nunca estuve de acuerdo. Y además no hay mejor manera que, que precisamente tener una opinión propia sobre el autor que sea, en este caso Federico, en caso, bueno, de Federico y lógicamente de Arrabal. Estoy muy apegado a Garrabal. Arrabal, como bien sabéis, ¿no? Pero en el caso de Juan, con Arrabal y con Cervantes, y además es que yo creo que él, mira, el mismo Federico decía, a ver cuándo pensáis por vosotros mismos. Pues si Eso no es. pensáis por vosotros mismos, van a venir otros y van a pensar por vosotros. Y ese es el problema. Es decir, que estas mentiras dichas muchas veces al final hacen una gran verdad Claro. que no es verdad, o sea que esto es Y yo creo penoso, ¿no? Que Juan Mairena ha conseguido en Arrabal y No te versus quepa ninguna Cervantes duda, no te quepa ninguna esa duda. voz y esa calidad en la visión de quién eran los autores, tanto Arrabal como Cervantes, que se ponen en diálogo y se tiran puya, pero con ironía, con inteligencia. Sí, sí. No, no es, En esa partida, que es una partida de la vida, ¿no, Juan? Partida de la Sí, vida. mm, eso es. Me Sí, refiero a la partida de ajedrez. sí, eso sí, Ajedrez. sí. es. Sí, Claro, en porque definitiva, tú dices en el prólogo, dice, compara las tablas del ajedrez que empiezan con, ¿no? La obra de sí. teatro y con con el tablero del ajedrez y Hago ahí las un tablas del juego de teatro palabras en el título, sí, y, sí. y el Y a mí me travestismo. parece que eso es una partida de la vida en donde cada uno de ellos, tanto por un lado Arrabal como por otro lado Cervantes, ponen encima del tablero lo que ellos realmente piensan de su propia vida. Y el Sí, sí. acierto de Juan es haber entrado en esa biografía de los dos y haber sabido enfrentarlos. Pero incluso además con la ironía. A mí me ha encantado mucho, antes lo ha comentado, como yo digo, la escena lopista. Es decir, Sí, que sí. cuando él se, eh, Transforma. Se se transforma efectivamente en Lope Lope de de Vega. Vega, y el Lope de Vega es que además, por un lado estás viendo a Arrabal, por otro lado ves a Cervantes, pero en ese momento ves a un Fernando Arrabal trasvestido de Lope de Vega, y estás viendo a Lope de Vega, por lo menos los conocimientos que tenemos que nos hacen llegar hasta Lope de Vega. A mí me parece un y, acierto fenomenal el que y, has tenido. y Arrabal vestido de Lope le dice a Cervantes, imbécil. Y Cervantes dice, capullo, inútil, plagiario, ¿no? Y así una serie de Pero insultos, oye, por mira, eso es una ejemplo. manera, perdona Antonio, eso es una manera hábil y de Javi. buen autor, que lo es, que es de buen escritor, que es Juan, es una manera hábil de humanizar a los personajes. Vamos a ver, yo estoy cansado de que se nos haga ver que incluso los clásicos son como San Antonio, parecen santos laicos a los que los hemos puesto en un pedestal y que al final nadie los Mm. conoce. Cuidado. Todo el mundo Mm. sabe que Cervantes ha escrito el Quijote, que Lope de Vega ha Y, escrito. Si eso y todo, santos no eran, y santos no bueno, no eran. eran santos. Bueno, algunos eran curas, pero no Bueno, llegaron eran a curas, pero santos, ¿no? santos no. Pero bueno, no sé, se me ha ido un poco la idea. Ah, No, no, sí, sí, sí. sí. Y yo aquí en Granada dije una vez que casi me crucifican, bueno, es una manera de hablar. No encajó la cosa demasiado bien, pero lo dije muy claro. Digo, mirad, mientras no pensemos
que Federico García Lorca orinaba, lo mismo que orinamos los demás, estamos perdiendo el tiempo. Es que es un ser humano. Es que lo hemos subido a los altares laicos, ¿de acuerdo? Pero lo hemos subido a los altares y parece que estamos adorando, pues eso, pues, a un Dios, a un santo, a algo de cual. Vamos a entrar en el ser humano que había en Federico. Y es entrar en las interioridades. A mí me da mucho coraje porque la gran mayoría de las actividades culturales a las que asisto, no hago nada más que ver a Federico García Lorca, cuidado, no a Federico, ya quisiera yo ver a Federico en estas personas, en estas actividades. Pero bueno, se ponen una pajarita verde, se ponen siempre el mismo traje, se peinan de la misma manera que Federico y verde que te quiero verde. Y eso es Federico, no bajan de ahí, eso es Federico. Y yo tenía ganas de ver quién era Federico, o sea, no que me saque diciéndome este era Federico, no, 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 quiero saber quién fue Federico. Y para saber quién es Federico hay que leer toda su obra, su correspondencia, que era muy importante, y las entrevistas que le hicieron, lo he comentado antes. Y a partir de ahí puedes mostrar a un Federico. Lo puedes sacar si quieres en calzoncillo, sin pajarita, pero todo el mundo va a conocer a Federico. Y eso es lo que hace Juan. Yo es que hay una comparativa fantástica. Yo cuando leí su obra, que me la dio para eso, digo, joder, qué alegría poder trabajar un texto como el de Juan. Me pareció Esa es fenomenal. la pregunta que ahora corresponde a Juan es, ¿quién es para ti Cervantes y quién es para ti Arrabal? ¿Y qué características ves tú tan elogiables y que te han llevado a escribir sobre ellos y relacionarlos y enfrentarlos y elevarlo a los dos en tu obra? Aunque sean breves, pero se nota el estudio que ha hecho y cómo perfectamente conoces a Cervantes, su obra, su personalidad y la de Arrabal también. Sí, hombre, todo parte de la admiración, ¿no? De mi gran admiración por dos genios eh, indiscutibles, ¿no? Que, como son Cervantes y Arrabal, que no por ser, eh, que sí, ya es un clásico, pero quiero decir que no es un clásico del siglo de oro, no por no serlo, no es más grande, porque me parece uno de los genios que desgraciadamente, ¿no? Todavía no tiene el reconocimiento que debiera tener, ¿no? Hablábamos de que todavía no le han dado el premio Cervantes cuando Cuando lo es, merece, cuando lo merece sin cuando lo duda. merece, pero lo merece y es muy triste que pase un año y otro y no se le dé, ¿no? Bueno, esto de cualquier manera, como ya te he comentado, nace de una convocatoria del premio Francisco Nieva, que es el que propone, en esa Sí. convocatoria se propone, pues, hacer encontrar a enfrentar a un autor del siglo de oro con un autor contemporáneo o con un personaje contemporáneo y realmente nace de ahí, ¿no? Pero luego hay también esto, por mi parte, imaginar ese encuentro entre el maestro y el discípulo, ¿no? Porque Arrabal, y siempre lo ha manifestado, es pues fiel seguidor de toda la literatura cervantina y un discípulo de Cervantes, ¿no? Entonces, para mí, enfrentar esos, al maestro con el discípulo, ¿no? Facilitar ese encuentro entre ellos me parecía algo maravilloso y por eso todas esas cosas, por eso ha nacido este texto, ¿no? Sí, precisamente en tu obra aparece la referencia a La Confusa, una obra de Cervantes que no se ha encontrado todavía, que es el centro de la filosofía actual, ¿no? Bueno, y de todo, de su vida de Arrabal como autor, que también es, como sabéis, Arrabal es no solo dramaturgo, sino poeta, pensador, novelista, igual que Cervantes, y de una mentalidad abierta y transgresora como la de Cervantes. Y esas coincidencias que él mismo Sí, hace ver, y tú las reflejas aquí también, su relación, su visión que tiene Arrabal, que tiene una obra publicada también por el libro del Innombrable sobre quién era Cervantes y su obra, que yo os recomiendo. La tengo por sí. aquí, pero no la he encontrado, tengo también un No poco sé si te confusa refieres ahora. a un esclavo llamado Cervantes Eso, o... exactamente, es un esclavo llamado Cervantes.
que está publicada también por Raúl Herrero. Esa la recomiendo porque ahí ya explica también su relación con el cardenal Acquaviva y Sí. todo Y, y, hab- y lo que no se quiere decir de Cervantes. Y Sí, hablando de sí. coincidencias, de confusiones y de azares, pues en ese Mm, libro precisamente hay un texto mío que forma parte del prólogo, ¿no? En el eso. libro este de un esclavo llamado Cervantes. Mm. Que pues son estas coincidencias, ¿no? Que de repente, Pero eh, tú has manejado ¿no? Lo que tiene escrito Arrabal sobre a Cervantes, ¿no? claro, claro, yo es que, a Mm. ver, no voy a decir que he leído toda la obra de Arrabal porque no todos los textos Es enorme. han llegado a mí, los cientos de más de 100 obras de teatro que tiene, pero bueno, he leído, puedo decir, casi toda la obra o gran parte de la obra y ensayos y todo lo que ha caído en mi mano porque lo admiro desde siempre y tal, ¿no? Y sí, hay muchos puntos en común entre Cervantes y Arrabal, ¿no? Es curioso también lo del tema de la confusión, que es eje central en Arrabal y que coincide en este caso con la obra más querida por Cervantes, que es La Confusa, ¿no? Y de eso también se habla. Y la insistencia de Arrabal en la relación de Cervantes con su madre, sus hermanas, y ¿no? También que se ve en la obra de teatro de De las Pingüinas. pingüinas, por ejemplo, tú te lo has tenido en cuenta y también lo reflejas aquí. O sea que trata, aunque es breve, trata puntos centrales de la visión cervantina de Arrabal, de Sí, esto Cervantes. es como, a ver, es como un sueño en el que, protagonizado por Arrabal, en realidad el protagonista principal sería Arrabal, donde digamos que es un sueño anhelado por Arrabal el encontrarse con su maestro, ¿no? Y Mm, comentar todas las cosas que a él le han fascinado, ¿no? Que han sido, pues, no solamente la obra de Cervantes, sino su vida, ¿no? Está mm. rodeado de mujeres tan inteligentes, ¿no? De mujeres tan Tan eh, empo- valientes. empoderadas, ¿no? Mm, Eh, entonces es un poco como hacer ese sueño realidad en este encuentro con él, ¿no? Es mm. una especie de regalo, ¿no? Sí, sí. De- Ujú. No, precisamente eso para nuestra asociación lo de los encuentros es fundamental. Arrabal en los últimos años no para de hacer obras también parecidas, de Picasso con otro Sí, autor, para relacionarlo, lo que le permite a él también ser más creativo. de Mm, hecho, en el último libro que tiene junto a José Moreno, mm. Arrabal tiene tres entremeses y uno de ellos es enfrentan ahora no, a ver si me enfrentas a Cervantes, creo, con Feliciano de Silva. Ah, esas. sí, sí, con Silva, que él considera un gran autor de la época Lo considera olvidado también. incluso por encima de Cervantes, ¿eh? Por encima de Cervantes, dijo en Alborote, sí, nos lo dijo allí en el Y hay pasillo. que decir que también en ese libro, pues José Moreno Arenas se enfrenta también a dos clásicos, que es Shakespeare y Marlowe, si no me equivoco. Bueno, Ujú. Shakespeare está sobrevalorado sobre Cervantes, en mi opinión, porque era un sonetista solamente, por ejemplo, y no, Y no se y no, sabe, Yo voy a y ir no más lejos. novelista, y no Me vas a novelista. perdonar, Antonio, la Sí. interrupción. Yo voy más lejos todavía. Yo creo que está incluso muy sobrevalorado sobre Calderón. Sobre Eh, Calderón y sobre López, por supuesto, también. para mí Calderón es el sumo, pero esto no, oye, estamos Bueno, hablando ya hay de seguidores auténticos genios, claro, claro, claro. estamos seguidores de Bloom, que Bloom tiene muchos seguidores muy importantes en Europa, en todo el mundo, y claro, vencer, y que Inglaterra y Estados Unidos han vendido muy bien a Shakespeare, la obra de Shakespeare respecto a Cervantes. Pero y Cervantes luego era un está, gran dramaturgo también, y en el Quijote se puede ver y teatro. luego está la duda de que no sabemos muy bien si toda la obra de Shakespeare es de él o... Aparte de Marlowe, que es de Marlowe. No solo Bueno, Marlowe, hay varios hay autores. otros, sí. Hombre, sí es verdad que hay que decir en descarga de todo esto, porque enseguida cuando uno habla de esto, la gente piensa de que plagiaba. No, 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 no. Eran las costumbres de la época, ¿no? Es decir, Mm, en un primer momento Shakespeare no era conocido como,
como dramaturgo, sino como actor, ¿no? Y entonces eran los mismos directores de la compañía, los productores, en fin, los que estaban al frente de los teatros, los que en cierta medida obligaban a los actores a escribir las propias obras, ¿no? Y siempre acababa firmando el mismo, ¿no? Entonces, han sido profesores, pero esto no es de ahora, es de hace ya un tiempo, profesores de la Universidad de Oxford y curiosamente británicos. Es importante porque podrían ser estudiosos españoles en Oxford o portugueses o alemanes, no, no, son británicos, ¿no? Que son los primeros que han llegado a sospechar que determinadas obras atribuidas a Shakespeare no son de Shakespeare. Pero no quiere decir más, quiere decir que algo tuvo que ver Shakespeare en esa obra también, nada más que Sí, a lo sí, sí. mejor, digamos, el actor principal de esa obra en concreto no era Shakespeare, a lo mejor era Marlowe u otro, así que se habla de varios autores. Pero en fin, quizás por ser conocido, por ese contencioso que ha nacido allí mismo en Oxford, quizás aparte de la vida, que tiene una vida de película, este Marlowe, es una película novelesca, perdón, una vida novelesca, pues me ha interesado entrar ahí con Marlowe, que a lo mejor hago lo mismo que ha hecho Juan con la obra de teatro de Cervantes versus, perdón, Arrabal versus Cervantes, que parte de una obra corta. Sí. También Federico en carne viva parte del inframundo, que es una pieza corta. O sea que muchas veces cuando funcionan las piezas cortas, por lo menos a mí me pasa eso, creo que Juan va también por esa misma línea, acabamos alargando, bueno, alargándolas no, haciendo una obra larga del mismo tema, ¿no? No descarto yo ahora esta posibilidad también. Lo que pasa es que no me quiero desviar No, no, de la Luis vida, Rosales. la Que vida de tengo ahí tela. La vida de Cervantes es muy interesante, ¿no? Es tremenda. Interesantísima. Por sí misma ya es para, Sí. para novela. Pero tú citas aquí su relación con Aquaviva. Pero yo lo veo, lo dejas ambiguo. Yo quería preguntarte por qué esa cita a Aquaviva, Cardenal Aquaviva, porque Cervantes va a Roma, parece ser que se ilustra realmente en Roma, termina sus estudios y todo su conocimiento, que era, en realidad era enorme de toda la literatura y filosofía tradicional greco-romana y de la época. ¿Qué te parece a ti su relación con el cardenal Guaviva? ¿Coincide con la de Arrabal, Juan? Bueno, no la conozco y No, tampoco no, he entrado, sí. claro, no he entrado mucho más allá. Quizás la pregunta es Juan mejor que sea Juan lo para cita Juan. aquí lo cita, eso ha dicho Claro, Juan. claro. Pero Por qué lo citas ahí, Juan? Es por lo que decía antes, ¿no? Que es también como una especie de, o una de las obsesiones o una de las fijaciones de Arrabal con la vida de Cervantes, ¿no? Que habla también del cardenal Aquaviva, ¿no? Y bueno, y la hipótesis de que tuviera una relación, ¿no? Eso. Mm. Algo más que profesional. Por Eso es, eso. eso es. Entonces, Y bueno, el mismo Cervantes en la batalla de Lepanto, cuando participa en los barcos de la Santa Sede. O sea, no, la gente se piensa que no que era no, del imperio. desde luego la vida de Cervantes, como tú decías antes, no solo es interesante, sino que resulta hasta inverosímil muchas veces, ¿no? Sí. Todo porque no sé, uno cuando, si no investiga nada de Cervantes y tal, pues piensa que es un autor, bueno, ha vivido toda su vida en Madrid o en España y que de ahí no ha salido, ¿no? Y sin embargo ha tenido un recorrido, ¿no? Vamos, que poca gente sabe que estuvo en Roma o que estuvo luchando. Y que estuvo encarcelado en Argel o en Sevilla, no sé, hay muchos... Pero sobre todo esa ganas de vivir, ese buen vivir de Cervantes que también tiene Arrabal. Hace poco habló ha hecho una tesis de filosofía sobre la eutropalía en Cervantes, un término clásico de la ética griega,
¿no? Del buen vivir, el vivir bien, con interés, sin extremos de ninguna cosa, a pesar de haber sufrido secuestros en Argelia, haberlo pasado muy mal, a pesar, mantiene esa inteligencia del saber vivir bien y por la libertad humana y estando en contra de los imperialismos, de las injusticias. Eso se ve tanto en Cervantes como en Arrabal. ¿Eh? Y yo Sí, sí, creo sí. que tratas tú de reflejarlo aquí, esa bondad inteligente que siempre, que cuando invitamos aquí ya en el 2004 a Raval, se lo dije yo en la presentación breve que hice, breve pero buena, ¿no? Que me gusta a Raval. Sí, yo creo que le Eh, venía también de mm, familia, ¿no? Porque las sí, hermanas, la madre, las sí, tías, y ya eh, sabéis, la madre, la abuela. Arrabal también, Arrabal, el sufrimiento por su padre siempre desde niño y luego la protección en Ciudad Rodrigo De Mercedes, de Mercedes, o sea, y la mujer de Arrabal, sí, también es un sí, paralelismo muy interesante. sí, no tenían una familia muy común, ¿no? O muy No, corriente, ¿no? solo le Tenían, faltaba jugar al ajedrez a Cervantes para que la coincidencia fuese ya yo he leído total. por ahí que también jugaba, ¿eh? No, no sé si será cierto o no, pero yo sí he Puede leído ser, que no, sí, Cervantes jugaba parece al ser que ajedrez. le gustaba jugar a las cartas. Hay constancia que le gustaba jugar a las cartas y el juego. De hecho, se nota también, sí. De la eutrapelía. Sí. Ujú. Es un Yo término muy... tanto no hablaría de paralelismo, pero sí Mm. hablaría de situaciones límite. A ver si Sí. explico un poco. Digo entre los Mm. dos. Situaciones límite, prácticamente las ha mencionado Juan antes. A mí se me ocurren de momento tres con Cervantes, que una es su intervención en la batalla de Lepanto, que cae Mm. además gravemente herido. El Sí, problema de lo del sí. manco de Lepanto viene de ahí, ¿no? Mm. Después que estuvo encarcelado en Argel, Mm. Sí. curiosamente, allí fue donde empezó a escribir el Quijote y Mm. después que estuvo denunciado incluso encarcelado por temas de Sí, sí, sí. recaudación en Sevilla, ¿no? Es decir, que Mm. era un recaudador de impuestos, ¿no? Y en el caso de Arrabal, pues fijaos, de niño, ¿no? Con la ausencia del padre, Mm. después a cierta distancia que tuvo también con la madre y tal y cual, y ahora que hay respecto a él un cierto oscurantismo, ¿no? Que estamos hablando de un autor que tiene 92 años y que Mm. tiene absolutamente todos los méritos para que se llevara los grandes premios, ¿no? Y parece como si Sí. estuviera ahí en cierto ostracismo, además casi adrede, ¿no? Por Mm. eh, las autoridades públicas, ¿no? En fin, bueno, no lo sé, da igual. Yo creo Pero que hay mucha, al menos da la impresión, ¿no? sí, sí, hay una incomprensión que yo creo que pronto, yo soy optimista del año que viene, yo creo que le tienen que dar a Cervantes porque esa incomprensión que viene en gran medida por lo del programa de televisión, que citas tú también aquí, ya me has comentado con la Sí. intención contraria, ¿no? Porque hay humoristas Yo, que se ríen de eso y tratan de criticarlo y quitarle nivel cuando no es así, cuando no fue... sí, yo creo que en Yo de parte, yo todas... creo, Ah, perdón, ujú. habla, Juan, habla. Me No, creo refiero a cuando dijo el milenarismo en el programa Sí, de Sánchez sí, Dragón. que yo creo que en parte, yo no lo sé esto seguro, ¿no? Pero yo creo que en parte hay un desconocimiento, ¿no? De Arrabal y mucha gente tiene esa imagen, ¿no? Un poco, bueno, del programa del milenarismo, cuando Es- estaba un mm, poquito ebrio. Y sí, también otras actuaciones de Arrabal que, bueno, que también, pues a lo mejor exagera el personaje, ¿no? Que él mismo interpreta muchas veces. exactamente. Es que muchas veces Y, Arrabal interpreta el personaje Arrabal. y Y entonces la gente no eso se- yo creo que a lo mejor mucha gente lo ve como que, no sé, que no tiene la categoría que en realidad tiene, ¿no? Y que no es el genio que realmente es, ¿no? Y creo que en eso, por un lado, también le ha beneficiado. Yo pienso que sí, también, porque yo creo que mucha gente ha seguido, ha conocido a Raval, incluso a su obra, por el programa ese. Mm, Porque mm, fue un vídeo que es todavía viral, que se sigue viendo mucho, ¿no? Entonces, mm. quizás mucha gente no le conocería por ese vídeo, ¿no?
Pero por otro lado, yo creo que igual a lo mejor también le ha perjudicado, ¿no? A la hora de tomarle como un escritor serio. Hubo un momento que le perjudicó, yo creo que estamos saliendo de eso ahora. Cuando estuvo en el programa de la revuelta a Broncano, viste en plena forma a Raval, que se hizo dueño de las tablas del escenario, puso en su sitio al mismo Broncano. Sí, sí, Estuvo muy bien. es increíble que con esa edad, aunque yo le he visto ya un poquito más apagado, es normal también, ¿no? Porque yo Hombre, la última vez que le vi en persona fue, pues es cuando el estreno de Pingüinas, tal vez, cuando vino al estreno de Pingüinas y tal, y se le ve un poco más apagado, pero todavía conserva esa energía, esa fuerza, ¿no? Que es increíble, ¿no? Para mm, un hombre de su edad. De todas formas, pensar una cosa, mm, quizás sea ya por la edad, estoy hablando de mí ahora, no estoy hablando de la edad mm, de Arrabal. Por lo mucho ya que ha vivido uno y todo esto, por lo que a mí el tema de los premios no me preocupan demasiado. Es decir, Arrabal va a pasar a la historia no solamente del teatro, sino de la literatura en general y además universal, con independencia de que sea premio Cervantes, premio Nobel o lo que sea. Da exactamente igual. Para mí mm. lo importante de Fernando Arrabal es el legado que ha dejado. Lo que pasa, que ha dejado y que está dejando todavía. Sí, Lo que está escribiendo ahora una obra de entrevés sobre su amigo David Lynch, que ha muerto Sí, me he que enterado, también sí, yo lo, una de sus facetas desconocidas es como director de cine. Tiene sí, obras sí, de cine. sí. Lo que pasa que es que estamos viviendo en unos momentos, esta sociedad es muy superficial en este tipo de cosas. Mm, Entonces, de la misma manera que, hombre, los que estamos metidos en el teatro y seguimos a Fernando Arrabal, pues sabemos de qué va la cosa. Hombre, para nosotros lo del mileniarismo es una anécdota, es decir, no claro. es una categoría, es una anécdota. Para los que van por el mundo con la superficialidad, pues esa anécdota la elevan a categoría. Y entonces Fernando Arrabal es el del mileniarismo. De la Sí, misma manera que Fernando Fernán Gómez es a la mierda. es así Al- también. claro, Mm, ese es el problema de los que son superficialistas. Me mm, permitís ujú. el nombre. Sí, Pero es que sí. desgraciadamente es lo que tenemos, es que es lo que tenemos. Mm, Entonces, a mí no me preocupa, hablo personalmente, a mí no me ujú, preocupa personalmente que le den o no le den el Cervantes a Fernando Arrabal. Para mí Fernando Arrabal va a seguir siendo el mismo, exactamente mm, igual. Bueno, le vamos a colocar, si es que quieren, un laurel sobre la cabeza y ya está, y punto. Pero esta filosofía rabaliana, esto que está dejando, lo que hemos hablado antes, bueno, que no hemos entrado en detalles del Tohu, lo que a mí me llamó mucho la atención que hable de ello, del presente inaprehensible. Eso es filosofía pura. O sea, Sí, eso es sí, lo que sí. hace de la obra de Arrabal, lo que es la obra de Arrabal, ¿no? Y a mí me parece interesante, ¿no? Eso de, que además lo dice en su obra, y creo que lo tengo por aquí anotado, y como lo quiero decir textual, pues lo voy a leer, en Sí, sí. palabras del mismo Cervantes, que dice, cuando le dice Feliciano de Silva, le dice, el tohu es el caos. Y le dice Miguel de Cervantes, dice, no, no es el caos. Al comienzo solo podemos preguntarnos si la creación surge del tohu o si Dios surge del tohu para la creación. Ahí hay para escribir tres Quijotes. Es decir, claro, ahora, si nos vamos a quedar solo con el mileniarismo, pues entonces no conocemos a Fernando Arrabal. Pero, Mm. y esto es una gota del inmenso océano que es Fernando Arrabal. Y desde los 14 o 15 años que empezó nada menos que con Claro, Picnic, que sigue representándose. sí, sí, sí. Que es una Qué maravilla. bueno. Imagínate si tiene tabla. Yo también aquí hay una frase que resalta tú, Pepe, en el prólogo que haces de la obra de Juan. Dice, para ser libre, creo que pone en boca de Arrabal, para ser libre hay que escapar del mundo, de todos y de todo, de la confusión también, para volver a ello también, a Claro, ello, a la confusión. es que de Ese la es lo que decía confusión, Platón, ¿no? Lo que decía Platón, hay que claro, volver a la caverna, hay que es volver que de para la confusión no hay escape posible, es que eso vamos es. a ella, es que la vida es confusión.
Además, Mm. creo que hay un momento en que también se dice en la obra de Sí, Juan, sí, ¿no? Acaba así. Claro, acabo en sí. boca de Cervantes. Es que es Mm. así. Es que no hay otra. Es Eso decir, es que platónico, eso es filosófico, ¿no? Porque estamos sí, hablando de claro. encuentro de humanidad y filosofía. Es filosófico, es Platón, es el ascenso, ¿no? El ascenso a entrever la idea de bien y la necesidad de volver a la ciudad, a la caverna, a la confusión, a las relaciones humanas, al mundo en el que están realmente los humanos, y están esclavizados, encadenados, ¿no? Como diría Platón. Y hay que luchar por la libertad y no solamente por quedarse en la superficie, como ha dicho Pepe, de las cosas. Bien, pues Juan, quería resaltar alguna cosa más, porque de tu obra, ¿cuándo se va a representar? ¿Se ha hecho una lectura no en Almagro? ¿Cuándo podremos verla sobre las tablas? Pues ojalá, ojalá. Lo que pasa es que es complicado, Pepe lo sabrá también, porque es muy complicado llevar a escena una obra de teatro, eh, porque somos muchos, y luego también, pues bueno, muchas veces los teatros buscan gente conocida, actores conocidos, en fin, que es muy complicado, es muy Pero complicado. yo he estado en Madrid, donde estás tú ahora, he ido a teatros pequeños, ¿no? Hay Sí, teatros pequeños que hacen obras y esto no necesita mucho un tablero, dos o tres se, personajes. Se hará, se hará porque Mm, es mi interés hacerla y tal, pero bueno, estoy viendo la posibilidad de hacerlo, estoy hablando con teatros y tal, a ver mm, si se puede hacer, ¿no? Pues no el año que viene, pues lo más pronto posible. Pero bueno, que mm. en verdad no es fácil. Sí, tenemos que ir reclamando siempre la participación de las instituciones, sobre todo instituciones públicas y privadas. Porque ahora con el nombre de Ciudad Rodrigo, la comunidad Castilla y León va a reconocer o ha reconocido ya a Raval, hijo predilecto. Es importante porque si no, los ingleses lo han hecho muy bien con Shakespeare, ¿no? Y sus dramaturgos y escritores, pero aquí en España parece que somos todavía que vemos mejor a los extranjeros, tenemos esa manía de ver a los extranjeros mejor que a los nacionales. Y Arrabales es español, ¿eh? Aunque está más de 50 años en París viviendo, pero él se considera siempre muy español. Claro, siempre lo dice, ¿no? En cuanto puede, Mm. siempre lo dice, ¿no? Que él es español. Muy bien, pues Pepe, algunas últimas palabras y ya vamos a dar de detener al vídeo, aunque sigamos luego conversando un poco más. Pues visto el panorama que hay, a mí me gustaría terminar con una frase de Arrabal Sí, muy que, bien. que, que, bueno, está tomada creo que de Tertuliano, ¿no? Que es el credo que ha confuso, ¿no? Eso es. Sí, 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 Pero bueno, porque no hay que es muy filosófico también, porque para pruebas racionalistas así de Santo Tomás ya están superadas, ¿no? Kant las eliminó todas. Y queda la fe, esa fe, ¿no? De Ockham, ¿no? Y de Tertuliano. Pero yo creo que aquí hay motivos racionales de defender a Raval, igual que también a Cervantes, ¿eh? Aparte de creer en sus obras, en su creatividad, hay motivos racionales para no solamente, como ha dicho Pepe, aunque no le diesen el Cervantes de literatura, pero hay que dárselo, porque sí, hombre, y nos la nueva alegraremos generación, claro, y y descorcharemos las una nuevas botella. generaciones las nuevas generaciones deben saber la valía Y, de Arrabal. y además es algo que no se entiende, ¿no? Entonces, cuando hay algo que no entiendes por qué, eso Eso duele. es. Sí, claro, no se entendería, no se entendería. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, a Juan, al autor, y a Pepe, que ha hecho el prólogo, y también gran dramaturgo, y que dentro de poco te haremos un programa también sobre su obra con Arrabal, ¿no? Cuando lo tenga, ¿eh? Pepe, pues muchísimas gracias, Hablamos un abrazo a todos, a los dos, y voy a detener la grabación.
Muchas gracias. No os Igualmente, vayáis. Juan, un abrazo enorme. Estamos en contacto, ya te Pero lo he si no, dicho. que no nos vamos. Ahí, ahí.